Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias de la audiencia, así que escúchenlas, si se atreven. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Está con nosotros Uriel Reyes. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de por fin lograr esto. Creo que es un lugar común cuando alguien va a un podcast decir, hace mucho que queríamos hacer algo, pero en esta ocasión sí, hace tiempo que ya habíamos por ahí hablado de hacer y por fin aquí estamos. Oye, de verdad mucho gusto. Eres creo que eres el invitado más solicitado desde hace muchísimo tiempo. Te agradezco bastante que estés aquí y además creo que estamos en el formato correcto, ¿no? Sí, yo también lo creo. Creo que estamos en el formato correcto. Oye, fíjate que en esta ocasión hicimos algo diferente porque generalmente es un solo tema. Entonces, la persona que me ayuda a la selección, a trabajar un poco los correos, lo que nos mandan, etcétera, Fermex, me dijo, es que, ¿qué tal si que sea de este tema? O que sea de cementerios, o que sea, y le dije, no sé, yo quisiera que fueran todos. Entonces decidimos hacer como que un multitema. Vamos a hablar de muchos temas sobrenaturales que a la gente ha experimentado y que nos llenan de terror. ¿Te parece si antes de comenzar, por lo que sea, nos dices cuáles son tus redes sociales, plataformas, qué andas haciendo? Sí, por supuesto. A mí me encuentran en todas partes, salvo YouTube y Facebook, como RDLN Oficial. Y en esos dos primeros que mencioné, como Relatos de la Noche, ahí directito me encuentran. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo ves? ¿Quieres que empiece yo con la primera historia? Adelante. ¿Sí? Así tú tienes el cierre. Sí. Mira, esta primera historia a mí me llama muchísimo la atención. Se llama La Entrevista y nos la manda nuestro amigo Ramiro Rangel. Él nos cuenta que en el año 2006, ahí en la zona en la que él vivía, que era una zona rural, era como un poblado donde la gente pues era tan poca que las personas mayores de 50 años era como si todos se conocieran. Todos conocían al vecino, a la vecina, y en ese momento, en el 2006, él comienza a trabajar en una empresa que hace encuestas de puerta en puerta. Por los motivos que acabo de mencionar, pues era muy difícil para él convencer a las personas que tomaran la encuesta. Él iba de casa en casa, tocaba la puerta, decía, oye, quiero hacerte unas preguntas, ¿me permites? Además eran preguntas sobre temas bancarios, hábitos de ahorro, relación con instituciones financieras. Entonces como que la gente, pues, difícilmente le contestaban sus preguntas y él tenía que cumplir una cuota. Nombre, edad, hacer sus preguntas. En ese momento estaba en esta comunidad y vio una casita que estaba frente al cementerio del pueblo, y en esta casa, una casa así como de madera muy vieja, pues no sé, como que le dio buena espina. Dijo, creo que aquí voy a tener suerte. Llega y toca la puerta y le abre la puerta un señor muy grande, mayor, que inmediatamente a él hay una cosa que le llama mucho la atención, pero pues con mucho respeto decide no decir nada. Esta persona de 82 años medía más o menos como unos 68, dice que estaba sumamente delgado, muy delgado, tenía la piel como muy maltratada y estaba muy delgado. Vestía ropa de campo, tenía un sombrero, pero lo que le llamó mucho la atención era que estaba muy manchado de tierra. Dice que como hay muchos agricultores en la zona, a él le parecía que era una evidencia del trabajo del señor, ¿no? Que siendo tan mayor, pues sigue trabajando. Pero dice que era exagerado. O sea, parecía como si el señor se hubiese revolcado en la tierra antes de abrir la puerta. O sea, tenía tierra en la cabeza, la ropa está un poco rota. Y bueno, el señor le sonrió. Él se presentó, le dijo, oye, ¿me permites hacerte una encuesta? Claro, dijo el señor. Y lo invitó a sentarse en una banquita que daba en la propiedad de su casa, pero que daba hacia el cementerio. Se sientan ahí en la banca
Y pues él comienza a hacer su encuesta. Cuando llega la parte, obviamente, de sus hábitos financieros, este señor sonríe y le dice: mira, la verdad, yo prefiero guardar mi dinero en casa. Mi dinero lo meto en una bolsa negra de plástico y esta bolsa la escondo dentro del tinaco de la casa. Y terminando de decir esto, se empezó a reír. Entonces a él, pues él apuntó estas cosas y dijo: bueno, voy a terminar con esta encuesta, no tiene mucho sentido. Pero el señor, que era muy amable, le dijo: yo sé que a lo mejor lo que yo te estoy diciendo no te va a servir, pero yo vivo aquí con mi hija. Y mi hija, pues ella trabaja mucho, quizá ella pueda ayudarte mucho mejor con la encuesta. Oye, pues muchas gracias. ¿Puedo hablar con su hija? Pasa que en este momento no está mi hija en casa. Si quieres esperarla, te puedo ofrecer un vaso con agua. No, muchas gracias, señor, tengo que continuar. Dijo: bueno, si continúas tu camino, allá más adelante, en la entrada del cementerio, hay unos puestos. Mi hija fue a comprar algo a esos puestos y la puedes reconocer fácilmente porque trae una chamarra de mezclilla de color negro y un colgante con un crucifijo muy grande en el cuello. Si quieres, alcánzala y ella con mucho gusto te va a ayudar con tu encuesta. Entonces él, bueno, se despidió, se fue caminando y dándose cuenta de que tocaba en una casa, no la abrían, le decían: no, vete. Dijo: bueno, yo tengo que cumplir mi cuota, voy a hablar con la hija. Y se fue hacia la entrada del cementerio. Y en efecto, ahí estaba la hija, con su chamarra negra de mezclilla y su crucifijo, pero no estaba comprando. Estaba saliendo del cementerio, iba llorando, y habían unas personas que la acompañaban, pero no eran personas que estuvieran en un velorio. Eran personas que parecían ser trabajadores y policías que estaban con ella. A él, la verdad, se le hizo, dijo: creo que llegué en un mal momento, acaba de ocurrir algo malo, mejor me retiro. Y continuó su camino. Al día siguiente se despertó, tenía que salir a trabajar nuevamente y se dio cuenta de que todavía le hacían falta varias personas para acabar con las encuestas. Estaba pasando por la misma calle y dijo: bueno, en un golpe de suerte, igual y ahora sí, la hija me ayuda con las encuestas. Toca la puerta, sale esta muchacha y pues la ve que está como mal todavía. Pero le dice: hola, disculpa, estoy haciendo unas encuestas bancarias, etcétera, ¿me puedes ayudar? Y ella le dice: mira, la verdad es que llegas en un mal momento, por favor, retírate. Y él, híjole, pensando en que pues tiene que llegar a la cuota, le dice: ayer vine y hablé con tu papá y él me dijo que tú podrías ayudarme. Y ella le dice: ¿qué estás diciendo? Sí, ayer vine, entrevisté a tu papá, fue muy amable conmigo, me dijo que tú podías ayudarme. Y ella le dice: ¿sabes? Es una broma de muy mal gusto, no te lo voy a permitir. No es una broma, discúlpame. Ayer estuve aquí sentado hablando con tu papá, él me habló de ti. ¿Cómo era? Le empieza a decir: era un hombre delgado, con la piel pues muy maltratada, 1,68, me dijo que tenía 82 años, delgado, estaba vestida de esta manera, llena de tierra, y ella empieza a llorar. Y le dice: es muy raro lo que me dices, voy a contarte algo. El día de ayer me mandaron llamar del cementerio. Sucede que durante la noche se metieron unos saqueadores de tumbas y profanaron algunas de estas en busca de alhajas o cosas de valor. Por alguna extraña razón, abrieron la tumba de mi padre. Pero lo más extraño es que su cadáver no estaba. Dios. La tumba estaba vacía. Eso que tú me dices es imposible. Dice que en ese momento él sintió que le daba vueltas el mundo, porque él no había hablado con el fantasma de su padre, había hablado con el cadáver de su padre. No supo qué más hacer, pidió disculpas, comenzó a alejarse, ella lo observaba y de repente se detuvo.
recordó algo y regresó. Y le dijo: solo una cosa más. Su padre guarda su dinero en una bolsa negra que está escondida en el tinaco de agua en la azotea. Hasta luego. Nunca más volvió a pasar por esa zona. Dios, qué buena historia. Creo que, no sé si te pasó cuando la leíste, como que sabes hacia dónde va, como que crees es una de tantas experiencias que ha habido la gente donde habla con un fantasma, pero no, va para otro lado. Y de verdad, mira, estoy muy acostumbrado a escuchar historias, a leer historias, y sí me dio escalofríos en esa parte. Estuvo buena, ¿eh? Estuvo bastante buena. Uf. Te cuento empezamos con las que traigo. Sí, por favor. Ok. La historia que yo te voy a contar nos la compartió Antonia Corona, a quien le mandamos un saludo y un agradecimiento por la confianza siempre de compartir experiencias tan personales. Y esto ocurrió hace una década, cuando ella tenía 35 años, su hijo 15 y su hija menor 11. Pero el que nos importa es el joven de 15, porque va a ser el protagonista de esta historia. Ok. Ella es una persona que siempre se dedicó a trabajar en seguridad privada, seguridad de empresas y todo lo relacionado con ese tipo de asuntos. Y la historia comienza un viernes, cuando había invitado a su casa a la mamá de un amigo de su hijo. Se conocían desde hace mucho porque ellos eran amigos desde la primaria, entonces eventualmente también entre ella y la mamá se hace un vínculo, se vuelven muy amigas. Y ese día los muchachos les preguntaron a las mamás, aprovechando que estaban juntas, si podían irse a acampar. Nunca lo habían hecho, así que era como la forma de vamos a aprovechar, vamos a convencerlas, tenemos amigos que ya lo han hecho. Y las intentaban convencer diciéndoles que iban a un lugar muy seguro, con vigilancia, con policía montada, que se llama La Cañada, a las afueras de la Ciudad de México. Les dijeron que habían investigado todo, que era muy seguro, que no iba a haber ningún problema. Y pues algo presionadas por estar ahí con los dos, deciden aceptar, ok, vayan a acampar por primera vez. Y Antonia tenía sus reservas, pero pues insistieron tanto que finalmente acceden. Y te digo, ellos decían que había mucha vigilancia, que no había delincuencia organizada por ahí, que era un lugar muy seguro. Entonces deciden que al día siguiente pueden ir a acampar los muchachos. Y va un grupo de jóvenes que se quedan de ver precisamente en la casa de Antonia. Ahí se reúnen ese sábado a las 7 de la mañana y llegan cargados de maletas, de mochilas, de casas de campaña. Y cuando los ve llegar así, Antonia les pregunta cómo se van a llevar todo eso en el metro. O sea, son demasiadas cosas. Y uno de los muchachos más grandes le dijo, como aprovechándose ahí, pues, si nos puede dar un aventón, nosotros contentos. Antonia no tenía coche, pero en ese momento tenía una camioneta donde cabían todos, una camioneta del trabajo, y piensa, bueno, de llevarme por hoy un ratito la camioneta del trabajo a que se vayan los muchachos en metro, pues les damos un aventón. Y aprovechando que iban en la camioneta, se van también la pareja de Antonia y su amiga, la mamá del otro chico que iba a acampar. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que La Cañada era la parte más baja de una zona que se conoce como Los Dínamos, que si no han ido, se les recomiendo. Es una zona bellísima de la Ciudad de México. Antonia nunca había escuchado nada malo de ese lugar, yo tampoco, hasta hoy, hasta esta historia. Y mientras los jóvenes bajaban las cosas y se alistaban, los adultos buscaron un lugar para desayunar y aprovecharon para preguntar qué tal era La Cañada para acampar, para que se quedaran los jóvenes. Ahí se les hizo muy raro que la persona que los estaba atendiendo contestó bien, pero de una forma nerviosa, como si quisiera decir algo más y no se atreviera, solamente como bien. Evidentemente esto ya les pone en otro canal con algo de ansiedad. Así que pagan el desayuno y cuando regresan con los muchachos, Antonia le dice a su hijo, déjame ver dónde se van a quedar. Los acompañamos hasta el lugar donde van a estar y ya nosotros nos regresamos y nos vamos. Comenzaron a subir una ladera y luego otra y pasaron un río que estaba cerca del camino.
y van notando que había muchos hoyos de fogatas y muchas marcas de que era un lugar popular para acampar. Eso la empieza a calmar, porque sabe que es probable que haya gente acampando esa misma noche, y al menos durante el día todo se veía muy, muy bonito. Después de subir unos cientos de metros, los muchachos les enseñan el lugar donde ya habían decidido que se iban a quedar. Y ahí se dan cuenta de que los que iban, aunque tenían experiencia, algunos de los otros, nadie sabía realmente cómo montar el campamento, cómo armar las casas de campaña. Y pues los adultos, Antonia, su pareja, su amiga, se quedan otro rato a ayudar. Ya para cuando terminan de montar todas las casas, se había ido casi la mitad del día. Los muchachos estaban alrededor de una fogata que construyeron y Antonia y los adultos se quedan esperando un poco para descansar antes de bajar, y decidieron esperar un poco más, descansar antes de volver, porque pues ellos no iban acostumbrados, no estaban preparados para hacer ejercicio ese día, para montar todo un campamento. Y en eso los muchachos ya se había ido, te digo, la mitad del día. Deciden empezar a hacer de comer. Y pues los adultos se quedan. Vamos a aprovechar, vamos a comer antes de regresar. Y ahí pasa la primera cosa extraña de este viaje. Porque como atraídos por el olor de la comida, llegan 3 perritos, pero uno de ellos era particularmente extraño. Más que por su apariencia, por la forma de comportarse. Y además era un perrito de estos que tienen una mirada casi humana. No sé si has visto ese tipo de perros, sí, que tienen el blanquito en los ojos, ajá, que parece que te van a hablar en cualquier momento. Y cuando los adultos platicaban del perro y de lo extraño que era, él volteaba a verlos casi como si entendiera lo que estaban hablando. Eso ya los pone todavía más nerviosos de alguna forma. Ellos ya habían escuchado lo que les dijo el que atendía en la comida, ese bien muy nervioso, esas ganas de decir algo más que no se atrevía. Y pues las cosas se iban poniendo cada vez más raras. Estaban platicando y Antonia empezó a mirar hacia el bosque y no podía dejar de hacerlo. Empezaba a atardecer y cada vez se ponía más oscuro, y ella como que tenía la mirada perdida en ese negro del bosque que cada vez se iba haciendo más intenso, hasta que de repente ve una luz que empieza a bajar como de la montaña, y intenta encontrarle una explicación, como todos haríamos al ver algo así, pero la luz empieza a zigzaguear. O sea, cualquier otra cosa tal vez se mueve, un globo, no sé, se mueve en una línea recta, pero no con un movimiento que parecería inteligente. Claro. Se va moviendo entre los árboles y hasta, dice Antonia, parecía que iba como escondiéndose por momentos, como para acercarse. Ella le avisa a su amiga, y en cuanto ella voltea, ya no estaba la luz. Realmente como si hubiera venido algo y al verlo se escondiera. O sea, como no quiero que nadie más me vea. Los demás estaban en sus cosas, completamente ensimismados en disfrutar, ¿no?, de la primera vez que acampaban. Pero Antonia ya no podía sacarse de la cabeza que había algo muy extraño cerca, y cada vez más cerca. Si esta luz significaba algo. A los pocos minutos se da cuenta que la luz está otra vez ahí, pero ya era mucho más clara. Dice que se veía como una bola de luz, como algo que no era natural, casi como si alguien viniera acercando una bola. ¿Lámpara? Ajá, pero como en forma de bola, como si llevara una luz con él. O sea, y a ella le parece algo completamente raro y diferente a lo que acaba de ver. Cuando lo ve tan claro y tan cerca, les pide a todos que volteen en ese momento. Y cuando su amiga voltea, grita, pero no estaba gritando por la luz. Le señala a otro lugar que estaba en otra dirección. Y cuando Antonia ve hacia donde le estaban señalando, se da cuenta que había una especie de figura de negro, muy humana, pero solo la silueta, a unos pasos de ellos, asomándose
de detrás de un árbol. Y lo peor es que se dan cuenta de que no es solamente una figura, sino que hay varias prácticamente rodeándolos. Llegaron a contar 8 entre los árboles y 6 más entre las casas de campaña, o sea, ya dentro del campamento. Y dicen que se movían de una forma extraña, que corrían como de un árbol a otro, casi como en una especie de danza macabra alrededor del campamento. Evidentemente en ese momento lo que dicen es al diablo con esto, al diablo levantar el campamento, hay que salir de aquí. Y salen todos corriendo, tratando de llegar de vuelta a la entrada, hacia la cañada, a donde habían dejado la camioneta. Pero por el miedo todos empiezan a correr en direcciones diferentes, todos hacia allá, pero unos por el sendero, otros entre los árboles. O sea, creo que cómo reaccionaríamos en un momento de tanto terror. Claro. Y después de un rato de seguir la misma dirección, por fin llegan hasta la entrada de la reserva, pero se da cuenta Antonia de que faltan 2 de los chicos. 2 no llegaron. Los adultos ahí deciden que los muchachos se queden, que se suban a la camioneta, que se encierran ahí, y ellos ni modo regresar. Y creo que eso es también bastante entendible. Eso es lo que ellos hubieran esperado que hicieran otros adultos si los que hubieran faltado fueran sus hijos. Claro. Entonces, ni modo. Además, creo que ahí cabe señalar un detalle que no estaba en la historia, pero que yo conozco. En la entrada a los dínamos ya no hay señal de teléfono. Entonces, creo que era muy claro que Antonia no podía dejarlos ahí, nada dejarlos ni pedir ayuda. Uh-huh. O sea, era o regresar o esperar mucho tiempo, llegar hasta a la zona poblada, varios kilómetros abajo, y entonces pedir ayuda. Y creo que en ese momento no era opción. Toman una lamparita de la camioneta y con esa lamparita como arma nada más se sumergen de nuevo en la oscuridad con la intención de encontrar a los muchachos que faltaban. Después de buscar por un buen rato, ven a lo lejos la luz de una fogata que no era la que ellos habían prendido. Ellos ya habían pasado por el lugar donde habían acampado. Su campamento estaba vacío, como ellos lo habían dejado. Y esto era en una zona algo retirada, o sea, a donde habían llegado a buscar. Se acercan a la luz de la fogata con mucha cautela. Ahora ellos eran los que iban escondiéndose detrás de los árboles hasta llegar ahí. Y lo que vieron fue como salido de una película de terror. Y me lo imagino también. Me da algo de escalofrío contarlo, pero vieron personas con capuchas alrededor de una fogata en una especie de ritual. Yo creo que en cualquier contexto encontrarte con algo así debe ser una experiencia terrible. Sí. Y luego ven que cada uno de estas figuras, de estas personas que estaban alrededor de la fogata, empiezan a pasar al centro y al parecer se cortaban como con un cuchillo y apretaban como si dejaran caer gotas de sangre en la fogata. Y los demás seguían cantando una especie de cántico religioso que Antonia no entendía, no era en español. Y ahí pasó casi lo más extraño de aquella noche, porque hasta aquí podrías decir que estos son unas personas locas, una secta. Hay muchas en la ciudad, hay muchas en cualquier lugar de México, están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Pero Antonia jura que la fogata se empezó a avivar de una forma completamente imposible, que empezó a hacerse como un remolino de fuego y que toma la altura de una persona, y que ahí todas las figuras que estaban alrededor se hincan y empiezan a hacer una especie de cántico todavía más intenso, como si, no sé, casi como si a eso lo que le estuvieran rezando se empezara a manifestar en ese momento. Y Antonia, viendo eso desde lejos, ella estaba pues impresionada de lo que veía, y en eso su pareja la toca sin hacer ruido, le avisa y le señala hacia la derecha, y a unos 30-40 metros ven una cabañita con una luz prendida.
Y ahí piensan, ok, esto puede ser como el refugio de estas personas, ahí guardan algo, pero también puede ser el único lugar donde no hemos buscado, el único lugar donde pueden estar los 2 chicos que estamos buscando. Así que deciden, pues, sacarse de dudas y acercarse con todo el peligro que eso representaba, acercarse a la cabaña y ver si estaban los chicos. Llegan por atrás y se asoman y sí, los chicos estaban ahí adentro, no estaban amarrados ni nada, pero ahí los tenían adentro y se dan cuenta de que hay otra persona con capucha en la entrada, como cuidando que no se fueran a salir. No tiene idea de para qué los querían, no tiene idea de por qué estaban ahí, pero ahí los tenían. Y aprovechando que las otras personas parecían estar en el momento más intenso y haciendo ruidos y cantando, la pareja de Antonia agarra un tronco y le da en seco en la cabeza a quien estaba cuidando. La entrada. Sí. O sea, ya en ese momento yo creo que yo también lo hubiera hecho. O sea, para salvar a alguien que no sabes para qué tienen ahí en una situación tan extraña, pues le pega. Sacan a los niños y lo siguiente es muy confuso porque salieron rápido, porque había adrenalina, porque había miedo, porque estaba oscuro. Pero aquí viene, siento yo, lo más extraño de este relato, porque dice Antonia que a la persona que golpearon, la persona que cayó, se le descubrió un poco de la capucha que tenía. Y ella dice que el cuello lo tenía lleno de escamas, como si fuera una especie de reptil. Y que tenía los ojos abiertos, como si estuviera inconsciente, pero viéndola mientras ella se alejaba. Y que tenía las pupilas en vertical. O sea, como un reptil. Como un reptil. Entonces, por supuesto, a ella esto la saca por completo de cualquier posibilidad de que eso hubiera sido una confusión, de que eso tuviera al menos las más mínimas buenas intenciones, y salen corriendo hasta llegar a la entrada donde estaban esperando los demás en la camioneta. Se suben unos arriba de otros y aceleran hasta salir de ahí. La cuestión es que ellos se quedaron por casualidad, los adultos, ¿no? Por lo que escucharon, por lo que les dijeron, porque los chicos no sabían armar una casa de campaña. O sea, ellos no tenían que estar ahí. Y al final, por varias situaciones, lo hicieron. Y Antonia hasta el día de hoy se pregunta qué hubiera pasado, no solo con los 2 chicos, sino con todos, si hubieran estado solos. Claro. Y me gusta mucho esa historia porque está muy cerca. Y porque voy mucho a los Dínamos. y sí puede parecer el escenario de una historia de terror. ¿Sabes qué me parece bien raro? El pensar que es una secta. Pues obviamente está esta parte humana de tienes que salvar la vida de los demás. Pero descubrir que no es pues que no son personas. La manera en la que se acercaron. O quién sabe. ¿Quién sabe? sabe? A mí el tema de reptilianos y todo eso es un tema que de día me parece casi ridículo. Y ¿cómo la gente puede creer en eso? Pero por la noche, cuando caes en estos hoyos de conejo y empiezas a ver videos al respecto sobre el tema, con argumentos que mientras más tarde se va haciendo y mientras más profundo se hace la madrugada, más sentido empiezan a tener. A mí es un tema que me parece interesante y que sí da miedo. Tengo un amigo que se dedica, bueno, le gusta muchísimo, lo tiene como hobby desde hace muchos años, hacer senderismo, le gustan como retos extremos, y cuando tiene tiempo, pues se va muchísimo tiempo. Me contó en una ocasión, justo estábamos empezando apenas con Podcast Paranormal, y estábamos cenando, y él no lo estaba contando porque ni siquiera sabía que existía el Podcast Paranormal. Él me empezó a contar, me dice, oye, ¿tú crees en esto de los reptilianos y ese rollo? Y le dije, la verdad es que no. Me dijo, yo tampoco, pero es que vi uno. Y le dije, ¿cómo?
Y me dice que estaba a las faldas del Popocatépetl. Y que en esa zona, de repente, iba con otra persona. Eran dos, muy experimentados. Que, bueno, en ese momento podían como cruzar una zona que es muy difícil. O sea, es un espacio, no sé, a lo mejor 1 kilómetro, pero está como inclinado y hay piedras, etcétera. Entonces va súper lento, o sea, tardas muchísimo en pasar esa parte. Y, no era el Popocatépetl, era el Iztaccíhuatl. Y estaban en esta zona cuando de repente su amigo le dijo, o sea, como que le tocó el hombro y le hizo una seña de que hiciera silencio y le señaló. Y que esto fue en el día, o sea, no era de noche, le señaló. Entonces él volteó a ver y se dio cuenta de que más arriba, pero cercano a ellos, estaba un ser que parecía un humano más alto, que no estaba vestido y pues, me dice, literalmente era un reptil, pero no era verde, o sea, era como pardo oscuro, muy muy oscuro, y estaba detenido con las piernas muy largas, muy delgado, y lo estaba viendo, o sea, los estaba viendo a ellos. Entonces cuando él volteó, dice que se le heló la sangre, de repente no darse cuenta de que estaba tan cerca de esta cosa, y entonces se fue. Pero dice, como una cabra está diseñada para la montaña, este ser caminaba a una velocidad y con una maestría impresionante. Muy parecido como camina un ser humano, pero distinto. Pero iba súper rápido y se perdió. O sea, dice que solo lo vio en esa ocasión, ¿no? Pero hay otras personas que se dedican a lo mismo, que me han contado cosas muy similares. En cuevas y en las faldas de las montañas, me dicen literalmente que han visto humanoides, pero reptiles. Pero por supuesto, a mí también me lo han contado de gente. Esta vez creo que sí era más cerca del Popocatépetl. Pero sí, incluso lo que a mí me contaron es que vieron como a un grupo de seres que parecían humanos, pero era muy extraño y iban caminando en la madrugada en una zona donde se supone que ya no había permiso para estar. De hecho, las personas que me lo cuentan me explican que ellos pues violan este límite que existe, sobre todo cuando hay más actividad, pero lo hacen por llegar a lugares como más bonitos, ¿no? Y que ellos ya conocen. Igual yo no recomendaría que nadie desobedeciera esos límites que se ponen por una razón, pero ellos lo hacen. Y vieron en la madrugada un grupo de figuras que iban caminando así como en fila, pero cuando ellos se acercaban se sentía una especie de magnetismo, se sentía como algo pesado y había silencio y los grillos dejaban de escucharse, o sea, como que realmente no eran unas personas. Y luego se dieron cuenta de que lo que veían como figuras casi humanas, por la proporción de lo que estaban viendo alrededor, en realidad eran figuras muy muy altas, pero se dieron cuenta hasta que se acercan a los árboles. Entonces yo estoy también completamente seguro de que en esa zona hay más cosas de las que podríamos explicar. Así es. Igual en algún momento lograremos explicarlo, ¿no? Pero por ahora son estas anécdotas tan increíbles. Uy, ahora te voy a contar una historia que... ¿te gustan los relatos de la Santa Muerte? Me dan mucho miedo, pero me gustan. Esta historia se llama Un Ángel y nos la manda nuestra amiga Gina Jiménez. Dice, bueno, ella estuvo presente durante esta historia, pero es realmente su madre quien vive esta historia. Ella omite el nombre de su madre, ahora entenderás por qué. En ese momento, cuando ocurre esta situación, hace varios años, su mamá tenía un novio. Era como su primer pareja desde que había fallecido su padre, cuando ella tenía 8 años de edad. En este momento que ocurre esta historia, ella tenía 15. Su padre había fallecido 7 años antes y su madre había conocido a una persona que pues, había vuelto su pareja, y resulta que su pareja era un devoto de la Santísima, la Santa Muerte. Entonces, había como temas más importantes que estaban ocurriendo en casa que el hecho de que fuera pues devoto de la Santa Muerte. El primero de ellos es que esta persona, joven, era alcohólico. Y su mamá
había empezado a beber y a beber y a beber hasta el grado de que su madre también se había vuelto alcohólica. Este novio se va a vivir con ellas y entre las cosas que llevaba, su ropa y más, instala un pequeño santuario para la Santa Muerte en la habitación donde dormía con su madre. Ahí en una esquina lo coloca, dice que no era muy grande, pero sí era muy vistoso. Tenía cuadros, tenía la clásica estatua grande, la figura. Y esta persona le hablaba con más cariño a la Santa Muerte que a su madre, a su novia. A la Santa Muerte se refería a ella como si fuera su esposa, mi querida, mi bonita. Le regalaba manzanas, cigarros, dinero, le hacía ofrendas. Al despertar lo primero que hacía era saludarla, hablaba con ella. Y pues bueno, la mamá, contenta con tener ahí al nuevo novio, simplemente respetaba sus creencias y ella, teniendo 15 años, pues también, ¿no? Ella simplemente no se metía en este asunto. Lo que sí, dice que a veces cuando ella estaba sola en casa y la puerta de su mamá se había quedado abierta, pues le daba así como que tantito miedo. Entonces iba y cerraba la puerta, ¿no? Ella está siempre así. Dice que un día estaban los dos tomando, su mamá y este chico, el novio, estaban tomando, pero empezaron a tomar demasiado y en un momento comenzaron a discutir. O sea, de estar muy bien y cantando, riendo, de repente comenzaron a discutir. Y esa discusión comenzó a escalar y obviamente con el alcohol pues se volvió más grande y más grande. Y en un momento la mamá pierde totalmente el control, entra a la habitación y agarra la estatua de la Santa Muerte, la tira al suelo. Dios. Coge un cuadro que había de la Santa Muerte, lo rompe y empieza a tirar todo. Este chico se quedó en silencio, observando lo que pasaba. Y obviamente este fue el fin de la relación. Cogió lo que pudo y se fue. Al día siguiente, ya la mamá sobria se empezó a sentir muy mal de lo que había hecho, pero no de que había terminado su relación, sino de lo que había hecho con la Santa Muerte. Empezó a sentirse muy triste, se sentía culpable, tenía miedo y empezó a pedirle perdón a la Santa Muerte. Como podía, hablaba y le pedía perdón, le decía que había perdido pues, los estribos y que estaba ebria, no se había controlado, etc. Pero parece ser que la Santa Muerte no la escuchó. Poco a poco, su mamá comenzó a sentirse mal, comenzó a enfermarse, a perder el cabello, a bajar de peso. Y por supuesto, dejó de tomar, pensando que a lo mejor esa era la causa de este mal que la quejaba. Acude al médico y los médicos pues empiezan a hacerle las pruebas, pero lo que todos estamos pensando que tenía, no tenía esa enfermedad. De hecho, por más que la revisaban, no encontraban ningún rastro de enfermedad. Lo que encontraban es que estaba perfectamente bien de salud. No entendían cómo era posible que la persona estuviera bajando de peso, estuviera perdiendo el cabello, se estuviera demacrando, pero estaba saludable. Entonces, la señora empieza a ponerse muy mal, está muy asustada, y su mamá, que era una persona pues muy creyente, muy católica, tenía una amiga que era más bien como de la brujería, de la magia, y le dice, pues yo he estado pidiéndole a Dios por mi hija, pero no sé, no está funcionando. Y esta amiga le dice, yo conozco a un brujo muy bueno que le va a quitar el mal a tu hija, vamos a llevarla. Y no se diga más, se van las tres señoras a ver a este brujo, y este brujo inmediatamente cuando la observa, se da cuenta de que ahí hubo algo malo y que tiene que ver con la Santa Muerte. Entonces empieza a hablar con la mamá, empieza a hablar con la señora, hace lo que tenga que hacer, hasta que entiende cuál es el mal que tiene. Y
Ella dice que en casa estaba esperando que regresara su mamá, tardaron muchas horas y cuando por fin regresó, su mamá estaba llore y llore y llore, estaba muy triste. La mamá pues no paraba de llorar y se encerró en su cuarto y su abuela le dijo: tu mamá está muy mal. El Señor nos dijo que la Santa Muerte quiere llevársela. Se enfadó con ella por lo que pasó con su pareja y por lo que le hizo al altar. Pero hay un ángel que está con ella y por eso ella sigue aquí. Pero para ayudarla y ayudar a ese ángel que la protege, tenemos que hacer algo más. Compraron un montón de velas, hierbas, canela y varias cosas que este brujo les había pedido para empezar a trabajar. Compraron estas cosas y volvieron así con este brujo. Estuvieron yendo durante todos los días, varias semanas. Cada vez que iban tardaban 4 horas o más. Dice que eran unos rituales muy largos, muy complejos, muy difíciles. Ella estaba totalmente escéptica de esto. Pero conforme su mamá iba con este brujo, ella iba recobrando la fuerza, su color, le estaba creciendo el cabello nuevamente, empezó a subir de peso, ya no se veía enferma. Al final, un día, el Señor termina sus rituales y sus ofrendas y le dice que ya todo está bien, que ha recobrado la tranquilidad y que este ángel había intercedido para poder ayudarla. El trabajo que él había hecho, de hecho, no fue en contra de la Santa Muerte, sino en favor de este ángel, que había sido realmente este ángel, el que había luchado por ella y el que la había salvado. Ella obviamente le parecía muy extraño, se sentía bien, pero un ángel, o sea, ¿cómo entra en esta ecuación un ángel? Le dijo, ¿qué es ese ángel? ¿Es que es una entidad? ¿Qué es? El brujo no le supo explicar muy bien porque tampoco entendía muy bien. Ángel era la palabra que había utilizado. Le dijo, mira, no sé qué sea, pero te puedo decir cómo es, porque yo puedo verlo. Está junto a ti en este momento. Es una persona, es un varón, alto, de tez blanca, tiene la barba muy cerrada y viste con un traje azul y una camisa blanca. En ese momento, ella comenzó a llorar muy fuerte. Estaba describiendo a su esposo fallecido. El traje azul y la camisa blanca fue lo que vestía cuando fue enterrado. La mamá llegó a su casa, le contó a ella lo que había pasado, estaba llorando, estaba feliz, pero al mismo tiempo estaba llorando, porque pues al final su esposo la había protegido de la Santa Muerte y de este novio alcohólico. Pero algo más extraño pasó ese día cuando la mamá llegó. Todas las puertas de las habitaciones de la casa estaban abiertas, porque nuestra amiga que nos manda esta historia dice que un momento antes de que llegara su mamá, comenzó a sentir un olor y comenzó a buscar ese olor en la casa. Se dio cuenta de que el olor estaba presente en todas las habitaciones. Era el olor del perfume de su papá. Uf, qué fuerte. Sí, qué fuerte. Qué fuerte, pero creo que ese tipo de historias donde la gente que ya no está con nosotros en este plano sigue estando muy cercana y sigue siendo casi un ángel para nosotros, son comunes. Todos tenemos una historia cercana donde de algo, de alguna cosa, algo que no podemos explicar, prácticamente nos salvó. Así es. Entonces, es muy fuerte y además, como muchos temas de los que me vayas a hablar, yo te voy a decir, me da miedo. La Santa Muerte me da mucho miedo, pero además es un respeto profundo que le tengo. De entre todo lo escéptico que puedo ser, creo que con ese tema es de los que tengo más
motivos para ser respetuoso. Sí. O sea, yo conozco a una persona que es muy, muy creyente, que no es público que sea creyente, y otras personas que no están relacionadas, que no conocen de esta fe tan ferviente, valga la redundancia que tiene, han visto, o sea, literal han dicho, yo vi algo que parecía la Santa Muerte en esa casa. Iba pasando y ahí estaba la Santa Muerte. Y no saben que ahí vive una persona que es muy devota. Entonces, no sé, para mí el solo imaginarme ver esa figura, creo que debe ser de las cosas más aterradoras con las que nos podemos encontrar. Sí. Verla, imagínate. Wow. Uf. ¿Te cuento yo una historia? Sí, cuéntame. Esta historia es de Diana Cervantes. Sí, de cierta forma siento que está algo relacionada a la primera que conté el día de hoy. La protagonista de su historia es su mamá, que cuando era niña vivía en un rancho en Michoacán. Desde pequeña, como es la vida en los ranchos, le pusieron muchas responsabilidades porque eran las hijas mayores y porque así se acostumbra, ¿no? Tenía apenas 10 años y ya tenía que levantarse a las 4 de la mañana antes del amanecer para ir por agua a un arroyo que estaba relativamente cerca de ahí, porque en esos tiempos, en ese pueblo, ni pensar en un servicio de agua potable. Estamos hablando de los años 60, por lo que, aunque existían esos peligros que existen hoy también, era mucho menos común, y entonces a las niñas las mandaban en la noche solas al arroyo, ¿no? Sí. Pero era un camino oscuro, era un camino que a ella siempre le daba miedo. Entonces, uno de estos días en que se levanta para ir por el agua, se lleva a su hermanita menor para no ir sola, para no tener tanto miedo, y van al arroyo. Y la oscuridad las intimidaba, pero al mismo tiempo estaban acostumbradas. Y creo que es algo entendible que en los pueblos, en las zonas rurales, la gente está más familiarizada con la oscuridad. Sí. No hay tanta luz y los caminos son oscuros, están llenos de penumbras. Entonces, ahí van las dos niñas caminando con su baldecito, dirigiéndose hacia el arroyo. Pero esta vez pasó algo diferente, porque antes de llegar, vieron que había una anciana caminando por el arroyo. Era un arroyo bajo, lleno de piedras, pero les pareció muy extraño que una señora estuviera caminando encima del arroyo. Tenía un vestido negro que le llegaba hasta los pies, que se metía en el agua. Y les pareció extraño que no parecía estarlo cruzando, que solo estaba caminando por ahí. Era una señora pálida, muy delgada, y estaba encorvada porque parecía que llevaba algo muy pesado en la espalda. Ellas dicen que llevaba un guangoche, que es como una especie de morral, que se veía que contenía algo dentro, que se movía de repente. No hacía ruidos, pero era algo que se movía. La señora las vio y, según la mamá de Diana, les preguntó, y cito, haciendo referencia al buen amigo Badía: buenas niñas, ¿sabrán ustedes quién vende garbanzo blanco por aquí? A ellos les parece muy raro, pero sí conocían a alguien, a una persona que vendía semillas, y le señalaron hacia, kilómetros adelante, pero le señalan hacia allá. Y era un señor que se dedicaba a esto, a vender semillas, y que ellas conocían bien porque tenía una hija de la edad de la mamá de Diana, que había sido su amiga, que habían jugado en el campo, entonces lo tenían presente. Y la señora les agradece simplemente y les dice: terminen su mandado y regresen a su casa, porque es peligroso que anden afuera a estas horas. Hoy tuvieron suerte, pero cualquier otro día, quién sabe. Wow. Se quedaron viendo cómo la señora se fue en la dirección que ellas le señalaron, pero siempre sobre el arroyo. No se salió. Y ahí es donde creyeron ver, por cómo se movía, o por más bien cómo no se movía, que la señora iba flotando. Ajá. O eso les pareció en ese momento, porque no se veía el movimiento de los pies.
Esto las hace olvidarse del agua, salen corriendo y entonces perciben algo que estaba ahí, pero que quizás no les había pegado en la conciencia. Había un olor a carne podrida. Y ellas hasta en ese momento lo reconocieron. Cuando llegan a su casa, su mamá ya estaba lista para regañarlas porque llegaron sin el agua. Pero cuando le cuentan lo que vieron, la señora ya no dijo nada y al contrario las empieza a curar de espanto. Su mamá tenía conocimientos de curación y les dijo que lo que habían visto era una bruja, que lo que llevaba en el morral muy seguramente era un niño. No manches. Y además les dijo que a las brujas les encanta el sabor de los niños cocidos con garbanzo blanco. No manches. Y aunque parezca, aquí no termina la historia. De hecho, creo que viene la parte más impactante a continuación. Al día siguiente, notan un alboroto en el pueblo y la casa del Señor de las Semillas está rodeada de gente, como si hubiera ocurrido algo ahí. Poco después, la mamá de Diana se enteró de qué fue lo que pasó porque una de las hijas del señor, la que tenía su edad, vio algo esa madrugada. Cerca de las 5, es decir, una media hora después de que ellas tuvieron este encuentro en el arroyo. Dice que se despertó y sintió que tenía que voltear hacia su hermana menor, como si hubiera algo ahí, dormían en la misma habitación, que voltea y ve a una mujer muy alta, de negro, metiendo a su hermanita en un morral. Que la niña gritó, ellas solo vivían con su papá, pero no fue, como que no fue en su ayuda, como si estuviera dormido. Y la mujer, en lugar de inmutarse o de correr por el grito de la niña, la ve y se empieza a reír. Y termina de meter a su hermanita en el morral. Lo peor es que dice que alcanzó a ver que dentro del morral llevaba garbanzo blanco. Cuando por fin sale del shock de, imagínate ver a una cosa así en tu cuarto al despertar, sale corriendo en busca de su papá y lo que vio fue tan horrible como lo que había visto en su cuarto. Su papá estaba sentado en el silloncito de la sala donde se quedaba dormido, pero tenía los ojos abiertos. Y creo que lo mejor hubiera sido encontrarlo simplemente muerto, porque lo estaba. Pero las condiciones en las que estaban eran las que la traumaron para siempre. Estaba sentado, pero sin vida, viejo, como si hubiera envejecido 20 años en esa noche, como si le hubieran chupado toda la vida, toda la esencia esa noche. Después familiares de otro pueblo pasaron por ella, se la llevaron. Su papá murió, lo enterraron y de su hermanita nunca volvieron a saber nada. Dice Diana que desde entonces ni su mamá ni su hermanita volvieron a ir solas al arroyo, y con toda razón. Y que incluso hoy en día, aunque hace mucho que el arroyo ya se secó, si te acercas a donde corría, todavía se pueden escuchar a lo lejos lamentos de niños. Diana misma dice haberlos escuchado en alguna visita a sus familiares que siguen viviendo en esa zona. Y aunque hace mucho que nadie la ha visto, en el pueblo se sigue contando la leyenda de esta mujer y la llaman la bruja del arroyo. ¡Guau! Se me hace súper fuerte, porque aunque creo que siempre conocemos el mito de brujas que comen niños, nos parece algo mucho más cercano a los cuentos que a las leyendas que tenemos cerca. Entonces toparte con una historia así, donde alguien te dice, yo me topé con una señora que llevaba prácticamente un niño en un morral, me parece súper fuerte. Creo que esta es de los últimos capítulos, esta es la historia que más miedo me ha dado. A mí también me dan mucho miedo las brujas. Te digo que me da miedo todo, pero... ¿Sabes qué? Me da miedo estas entidades que quieren a los niños. Sí, total. Me dan mucho miedo. O sea, me da mucho terror
no sé, el conocimiento de este tipo de cosas, lo que está presenciando, ¿no? Que está metiendo al niño ahí, a su hermanita, perdón, a su hermanita. Ajá, sí. Y, ay, o sea, y además ni siquiera se inmuta, ¿no? Cuando grita, sabe que no está en control de la situación, Ujú. el papá ya está consumido. ¡Qué barbaridad! Sí, y ahí cabe la pena preguntarnos por qué no se llevó a las niñas que se encuentra primero. O sea, que ellas fueron de alguna forma amables con ella, le dicen hacia dónde está lo que ella está buscando, pero ¿por qué no se las llevó? También eso me parece una pregunta que se queda ahí y ese tipo de círculos que no se cierran en una historia de terror me parece que le dan misterio, que le dan carnita, que le hacen interesante, cuando te quedas pensando por qué algo sucedió como sucedió. Lo hacen muy interesante, Sí, muy interesante. ¡Wow! ¡Qué historia! ¿Eh? Y lo del garbanzo nunca lo había escuchado, yo tampoco. nunca, pero está bárbaro, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué gran historia! Oye, te voy a contar una historia, Esta siguiente historia se llama Las Tres Oraciones. Nos la manda nuestro amigo Alejandro. Hablando de la Santa Muerte. Mira, Uf. dice que esto le ocurrió hace un par de años, en el 2020 o 2021, cuando se había mudado, se fue a vivir solo, se fue a un pequeño departamento. Dice que al principio todo estaba bien, habían muchos cambios que habían ocurrido en su vida. El principal y más grande pues era que se había ido a vivir solo. Había tenido algunas relaciones y en ese momento estaba soltero. Cuando llega a este lugar le pareció como que bonito, acogedor, pero desde la primera noche comenzó a tener problemas. Dice que él simplemente pues veía y notaba todo normal, se acostaba a dormir, pero por alguna razón exactamente a las 3 de la mañana despertaba, y despertaba porque había un ruido como en la cabecera de la cama, como si alguien estuviera golpeando. Entonces él se despertaba, escuchaba este ruido y se daba cuenta de que además del golpe había un grito de una mujer, pero este grito no provenía de algún lugar de la casa. El grito estaba en su cabeza y era un grito potente. Entonces obviamente esto a él lo ponía intranquilo y le costaba dormir. Dice que generalmente despertaba diario a las 3 de la mañana y él trataba de calmarse, de pensar que esto pues, era una alucinación, que el sonido probablemente era algo de la casa, del departamento, de arriba, de abajo, algo, y lograba conciliar el sueño hasta las 5 o 6 de la mañana. Dice que ese grito de esta mujer era un grito como de mucha desesperación, de dolor. Entonces, él empezó a pensar que quizá había algo en esa casa. No pensó en esquizofrenia, dice, en ese momento, porque simplemente no se consideraba una persona que en algún momento hubiese experimentado algo que pudiera relacionarse a la salud mental y tampoco algo que pudiera relacionarse a los fenómenos paranormales. Simplemente estaba como que más allá que de tratar de descubrir qué era, quería que se detuviera. Entonces, él trataba de calmarse, pero el hecho de que lo despertaran a las 3 de la mañana con estos gritos y el ruido y que él lograra dormirse hasta las 5 o 6 de la mañana, pues obviamente hacía que todo lo que tenía que hacer en el transcurso del día se viera afectado. Con el tiempo, comenzó a tener problemas de salud, comenzó a bajar de peso, sus defensas comenzaron a bajar y además llegaba tarde al trabajo y lo perdió. Entonces, pues él ya estaba bastante intranquilo con estos gritos, con los ruidos, había perdido el trabajo, se sentía muy mal. Se junta con una amiga y le comenta, ¿no?, todas estas cosas que estaban pasando, y ella le dice: mira, yo conozco a una mujer que yo creo que puede ayudarte. Esta mujer es una persona que se dedica al culto a la Santa Muerte y a la brujería, pero es una buena persona. Vamos a verla y yo creo que ella va a poder ayudarte.
Entonces dice, pues obviamente con todo lo que estaba pasando, cualquier opción era buena. Y acude Claro. con su amiga y la hermana de su amiga acuden a la casa de esta señora. Dice que cuando vio, pues le impresiona porque tenía un altar gigantesco. El altar era, dice que más o menos de 3 metros por 3 metros de altura. O sea, una cosa, era lo primero que veías al entrar a la Enorme, casa. sí. Grandísimo. Esta señora, cuando lo vio, le hizo una seña y le dijo, ven, pasa, no tengas miedo, pasa. Llegaron, estuvo ahí, él se sentó frente a ella, le dijo pues a la amiga y a la hermana que si por favor podían retirarse, necesitaba estar a solas con él. Ellas le dijeron, bueno, luego nos vemos, vas a estar bien, no te preocupes. Se fueron y a partir de ese momento en que se quedan solos, él comenta que ocurre un suceso muy extraño. Él no tenía conocimiento, pues, bueno, o sea, digamos, de la Santa Muerte. Solamente sabía que existía un culto a la Santa Muerte y listo, ¿no? Que era un esqueleto con una túnica. Pero más allá de eso, no sabía nada. Entonces, él estaba sentado y esta mujer estaba como pensando, lo observaba y de repente él sintió que su amiga no se había ido. Sintió que estaba ahí a su izquierda. Entonces volteó y sintió que la sangre se le fue a los pies. Porque dice que había una bruma negra, como si algo estuviera y no estuviera al mismo tiempo ahí, pero era oscura, muy alta, de más de 2 metros, como una persona con una túnica. Diablos. Pero tenía algo en la mano, algo que él no reconoció. Y volteó hacia la mujer y le dijo, ¿qué viste? Dice, pues vi esto, algo negro con una túnica que tenía como un báculo en la mano. Dijo, no, hay que aprender a respetar. No es un báculo. Lo que tú viste es la Santa Muerte. Ella está aquí y vamos a preguntarle. Entonces empieza a hacerle una lectura y todo lo que comienza a ver esta mujer, que no era como una lectura de cartas clásica, era como que ella lo leía, le pide que baraje las cartas, que las impregne con su energía y luego ella comienza a sacar cartas, observarlo y dice que de repente se detiene y le dice, vas a barajarlas 3 veces más y vas a repetir esto que te voy a decir. Él dice que no quiere volver a repetir nunca esas palabras, pero lo hizo. Acto seguido, esta mujer tira las cartas y le dice, tienes un problema, te están trabajando con el ánima inquieta. Esto lo que va a hacer es que no puedas dormir, no te va a dejar estar tranquilo, te quieren volver loco hasta que decidas quitarte la vida. Él se quedó sorprendido porque no habían preguntas. Ella decía. Y él pensó, es que yo no tengo enemigos. Es ridículo lo que me estás diciendo. O sea, ¿por qué alguien querría hacerme daño a mí? Entonces ella se le queda viendo y le dice, pregunta. ¿Quieres saber? Pregunta. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién me quiere hacer daño? Y la mujer, sin titubear, comenzó a describirle a una persona. Le dijo que era una mujer, le dijo cómo era su aspecto, cómo se vestía, cómo era su cabello, todo lo que ella podía ver. Y él se dio cuenta de que estaba hablando de una mujer que él conocía, la mamá de su ex suegra. Él se quedó como pensando, pero siempre fue una persona bien linda conmigo. O sea, ¿por qué lo haría? Pregunta. ¿Por qué esta persona querría hacerme daño? Y le dice, mira, esta mujer nunca había visto a su hija sufriendo tanto. La había visto tan enamorada de ti y ahora ella no deja de llorar. Ella está muy mal.
Y esta mujer en su desesperación hizo algo. Te ofrendó a la Santa Muerte. Dios. Vamos a tener que hacer una lucha constante, porque yo soy devota de la Santa Muerte, pero lo que viste no estaba aquí por mí, está aquí por ti. Pero no te preocupes, yo voy a ayudarte, voy a hacer todo lo posible y vamos a arreglar esta situación. Lo que pasa a continuación es que le pide que compre varias cosas, velas, ya sabes, hierbas, que se las lleve lo más pronto posible porque tienen que empezar este ritual hacia la Santa Muerte lo más pronto. El tiempo es muy importante. Él se apresura a comprar estas cosas y se las lleva. Perfecto, porque el ritual se tiene que llevar a cabo cuando haya luna llena y solamente faltaban unos días para que esto ocurriera. Le dijo, tú no vas a estar presente aquí, vas a regresar a tu casa. Yo voy a mandarte 3 oraciones. Cada oración es más potente y las tienes que leer en el orden en el que voy a mandártelas. Yo voy a hacer el ritual y tú desde casa vas a leer esas oraciones. No puedes fallar. Correcto. Él llegó a su casa y estuvo esperando así, esperando en el celular. Cuando de repente, 1 minuto antes de las 12 de la noche, exactamente a las 11:59, llegó un mensaje de esta mujer y le dijo, ¿estás listo? El ritual ha comenzado. Sí, contestó. Le pasó esta primera oración y él, sin titubearlo, comenzó a leerla en voz alta. Dice que en ese momento todo el ambiente en su habitación cambió. Se puso extraño, oscuro, frío, pesado. Pero él no se detenía. Leía una y otra vez la oración. Dice que incluso sus pensamientos eran lentos, pero él se enfocaba únicamente en completarlo. De repente, todo quedó en silencio, menos la oración, lo que él decía. ¿A qué me refiero con que todo quedó en silencio? Vivía en un departamento. Se escuchan los ruidos de la calle, un coche que pasa, si un vecino tiene fiesta, pero era como si hubieran puesto una barrera de sonido fuera de su habitación. Lo único que se escuchaba era su voz recitando la oración. Le mandan entonces la segunda oración y él comienza a leer esta segunda oración. Está en voz alta y el silencio se ve interrumpido por el gruñido de un perro dentro de la habitación. Él escucha al perro que está gruñendo como a punto de atacar. Observa a su alrededor, no hay nada, solamente el gruñido. Pero él continúa. Llega a la tercera oración. Comienza a leerla y en ese momento ya no se escucha el perro, nada. Solo él recitando. Le llega un mensaje. Hemos terminado. Y en ese momento él deja de leer la tercera oración y el ruido regresa. La calle, el vecino, obviamente el perro no. Pero conforme el ruido iba regresando, venía acompañado de un ruido más. Dentro de la habitación ahora, no en su cabeza, escucha el grito desesperado de una mujer. Horrible, espantoso. Peor que lo que había estado escuchando antes en su cabeza. Y ese grito de dolor intenso se apagó con un quejido. Él dijo, supongo que es el daño que se ha consumido y yo ya no voy a tener problemas. Le manda un mensaje a esta señora, la bruja, y le dice, no te preocupes, ya todo va a estar bien. ¿Ocurrió algo extraño en casa? Sí, pasaron muchas cosas muy extrañas.
Fíjate que pasó algo muy extraño también aquí. Algo a lo que yo definitivamente no estoy acostumbrada. Cuando terminé el ritual y tú debiste haber acabado la tercera oración, mi vela principal se apagó. Mañana sabremos de qué se trata esto. ¿Mañana? No te preocupes, descansa. Se acostó a dormir y ahora sí durmió tranquilamente hasta la mañana del día siguiente, que se despertó con una noticia. Su exnovia estaba manejando a las 12 de la noche en una carretera. Una llanta se salió, el coche se volcó, sufrió muchísimo y murió antes de que llegaran las ambulancias. Él en ese momento se dio cuenta de que la vela era ella. Y la bruja le explicó y le dijo: tu trabajo era sumamente fuerte. No era para debilitarte, era para matarte. El pacto estaba hecho. Una vida, un favor. Y en este caso, la vida que se cobró fue la más débil, la de ella. Y él termina diciéndonos esto en el correo. Al día de hoy, no puedo con la carga de conciencia. No sé qué hacer, ni de qué manera encontrar alivio en mi alma. Lo único que me consuela es que sin lugar a dudas algún día trascenderé a donde sea que ella esté y podré pedirle perdón. Qué intensa. Qué bárbaro, qué buena historia. Agradecerle, por supuesto, la confianza de compartir algo así. Sí, tan fuerte. Pero sí creo que hay mucha enseñanza en una historia como esa. Digo, hace rato platicábamos un poco del respeto que implica una figura como la santa, pero creo que eso también va para la gente que tal vez no cree tanto, que la ve como una creencia de alguien más, incluso mucha gente como creencias de gente ignorante. O sea, no, hay que tenerle muchísimo respeto a esas figuras, porque si no la quieres ver como un ente tan celoso y tan poderoso como se narra en las historias que tú y yo hemos contado, al menos ten el respeto de algo en lo que tanta gente cree, en lo que tanta gente deposita muchísima fe, porque eso es energía. Claro. O sea, al menos tómalo como energía y respétalo muchísimo. Y, o sea, esto de pedirle favores, por favor, o sea, únicamente si están muy seguros de lo que piensan hacer, pero jamás lo hagan como juego, como si esto no fuera posible, porque les prometo que no van a tener una buena experiencia. Claro. Y es que además hay una cosa, es eso, nunca van a tener una buena experiencia. Esta mujer ve a su hija sufrir por algo que yo creo que a todos los que son padres en algún momento les va a tocar experimentar ese sufrimiento de cuando tu hijo o tu hija está muy enamorado o enamorada de una persona y verlos con el corazón roto, llorando, pues claro que causa mucha rabia, enojo, enfado, dolor. Pero de ahí a que le pidas un favor a la Santa Muerte, al final ella perdió a su hija. Sí, por sus decisiones. Por sus decisiones. Es muy fuerte. Es muy fuerte eso. Te cuento una. Venga. Mira, voy a hablar de otro de estos temas que me provocan mucho respeto. No voy a decir de cuál hasta que lo vayamos descubriendo en la historia, que se llama El Palero y nos comparte Kevin Román. Esto es algo que sucedió hace 10 años cuando él estaba en casa de su mamá jugando a las cartas con sus amigos una noche. Y era tarde, alrededor de la 1 o 2 de la mañana, y sus amigos en ese momento ni siquiera pensaban en irse porque afuera estaba cayendo una tormenta espantosa. Y además, la mamá de Kevin, la dueña de la casa, estaba tomándose una cerveza y escuchando música con su pareja. Estaba muy a gusto, entonces cada quien por su lado, no pasaba nada.
De pronto Kevin escucha que su mamá pasa en un segundo de la felicidad, de la tranquilidad en la que estaba, a gritar de enojo, a gritar frases tan hirientes, tan groseras, que a él lo desconcertaron mucho. Eso iba más allá de un pleito que hubiera podido tener su mamá con su pareja. Cuando se acerca a verla, a ver qué tiene, la encuentra llorando, pero con los ojos abiertos, sin parpadear, con la mirada perdida y con el rostro hinchándose de una forma que ya parecía como, o sea, le va a reventar, que se miraba muy, muy feo, como si la cara se le estuviera llenando de sangre. Él corrió por su hermana para pedirle ayuda porque tanto su hermana como su madre eran practicantes de la santería y muy probablemente él no lo sabe de bien a bien, pero también de brujería. Cuando su hermana llegó, todo se puso peor. Su mamá estaba cada vez más agresiva, gritando, escupiendo, no la podían controlar, y su hermana entonces le dijo algo muy raro. Por ningún motivo tenían que dejar que su mamá se saliera así en esas condiciones, y que evitaran además a toda costa que el agua de la lluvia le tocara la cabeza. La muchacha se acerca para intentar calmarla, porque realmente sentían que no era su mamá. O sea, había algo muy extraño. Se sentía como si hubiera alguien más en esa habitación. O sea, era su mamá la que gritaba, era su mamá la que hablaba, la que no podía controlarse, pero ellos sentían al mismo tiempo que esto no es mi mamá, esto es algo diferente. Y de repente de esta señora delgadita, de esta señora pequeña, sale una voz muy grave, una voz de hombre, que le empieza a gritar a su hija que se largue, que se vaya de ahí, que no la quiere ver. Empieza a gritar groserías. Ahí la hermana de Kevin les confiesa algo a él, a la pareja de su mamá, y es que tenía días que había notado algo raro en su mamá, algo que había comenzado precisamente después de que realizaron juntas un ritual de expulsión a un conocido de ellas. Y para no darle más rodeos, pensaba que su mamá podía estar poseída por este muerto que ellas habían expulsado de otra persona. Intentó ponerse entonces en contacto con lo que fuera que estaba en ese momento en el cuerpo de su mamá y empezó a recibir respuestas. Empieza a decirle lo que estaba ahí dentro, que esa alma, la de su mamá, ahora era de su propiedad. Híjole. Que compartían un destino y que si se iba, si lo sacaban, se le iba a llevar consigo. Y estas no eran palabras tranquilas como te las estoy diciendo ahorita, eran gritos que retumbaban por toda la casa, por toda la calle. Cuentan que incluso una vecina se despertó y les llevó una Biblia, que salió en medio de la tormenta y les llevó una Biblia. Y esto fue muy importante porque con tanta protección que tenían ahí, de todas las creencias que tenían y todo lo que practicaban, lo único que no tenían en casa era una Biblia. La joven la roció con agua de flores que usaban para estas protecciones y le empezó a leer en voz alta salmos que ella sabía que eran potentes, salmos de protección. Y en ese momento su mamá guarda silencio, se calla por completo. Parecía por un momento como si el espíritu se hubiera ido. Pero en lugar de tranquilizarlos, al que se callara, al que estuviera quieta, todos empiezan a sentir de nuevo un ambiente sumamente pesado, algo en la espalda, un peso. No sé si has sentido así cuando llegas a un lugar y sientes que hay algo ahí, que hay algo malo en ese lugar. Sí. Es una sensación difícil de describir, pero la sientes por completo, la puedes palpar. Ahí su hermana les dice a todos que se salgan, que se vayan, porque eso ahora le podía brincar a cualquiera de los que estuvieran presentes. Finalmente se da cuenta que no es algo con lo que ella pueda lidiar, por más que tenga conocimientos, y se pone en contacto con otra persona, practicante de santería también, y palero. Uh-huh. Cuando esta persona llega a la casa, les pide a todos alejarse, porque efectivamente
dice, lo que sea que está ahí, va a brincar y va a aferrarse a cualquier otra persona para no irse. Y les dice que específicamente los hijos de la señora, Kevin y su hermana, son los más vulnerables a que eso les brinque. Inician con una sesión de rituales, de oraciones, y Kevin dice que lo que vio a continuación no lo hubiera podido creer si no hubiera estado presente. Dice que el palero invocó a su muerto y le pidió protección para lo que estaban viviendo. Que en la habitación se sintió la presencia de algo más, de algo que llegó en ese momento, pero era una sensación distinta a la que había antes. O sea, como si hay algo más, pero no es lo mismo que estaba aquí. Asegura que el muerto del palero de alguna forma les dio fortaleza, les dio confianza, que todos lo sintieron, y que entonces vio muy clarito cómo una sombra de la pared se deslizó por el piso y llegó hasta la silla donde estaba sentada la mamá. Verde. Que en el momento en que la sombra llega, su mamá gritó horrible, y él jura que vieron cómo esta sombra de repente sale de la señora y saca otra sombra con ella, o sea, como si le hubiera sacado ahí al otro muerto que tenía. Y su mamá en ese momento perdió el conocimiento después del grito, después de lo que salió. Y las sombras bajaron y dice que desaparecieron en el piso, como si de repente la luz que hubiera estado provocando esas sombras se apagara, que desaparecieron, como si se las hubiera tragado la tierra. Eso fue para él la evidencia del poder que tienen los paleros, la gente que se dedica a eso, y sus muertos. Pero por fortuna, con el paso de los días, su mamá fue recuperando la fuerza y eventualmente volvió a ser la misma de siempre. El palero les explicó que su muerto estaba en el mismo nivel dimensional que esta otra cosa que se había aferrado a ella, que estaba en el mismo plano que muchas entidades, y que en algunas ocasiones era posible que su muerto jalara a esas otras entidades, a esos entes, y pudiera ayudarlo a jalar, a quitárselos a otras personas. Y no sé tú, yo de las cosas a las que más les tengo respeto es a este tipo de prácticas. Tengo amigos que han estado muy cercanos a esto, a la santería. Tengo gente que estimo mucho que me habla de sus muertos, de cómo los tienen que cuidar, de cómo les tienen que dar esa habitación. Y por más que sea gente que quiero y que respeto, en ese sentido, en ese tema, yo siempre pinto mi raya. Ahí no me meto. Es el tema de la santería, los paleros y los muertos, la manera en la que lo hacen. Igual me parece, a mí me da mucha curiosidad, pero también lo veo con mucho respeto. En una ocasión fui a Cuba a investigar sobre esto, y después de pasar por personas que más, pues es una religión, que más bien tienen como esta parte del adoctrinamiento religioso hacia su religión, ¿no? Yoruba, y que tienen como varias ramas. Una de estas ramas es la de los espiritistas, y fuimos con unos gemelos, y esa sensación que describes de cómo cambia la energía de una habitación, estábamos ahí varias personas porque ayudan a que el espíritu pueda ingresar, pero esta es una cosa bien rara, era un espíritu en dos cuerpos a la vez, en los gemelos, y de la nada me dijeron, siéntate aquí. Me senté en medio y me empezaron a decir cosas. El espíritu hablaba uno y el otro interrumpía y daba detalles y el otro hablaba. Lo que me dijeron, Uriel, no hay forma de que lo sepan. Me dijeron cosas que yo no sabía. Me dieron un mensaje, me dijeron, dile a tu hermano esto. Yo le dije a mi hermano, y yo vi a mi hermano escéptico cómo entró en shock. ¿Cómo pueden saber eso? ¿Cómo pueden saber eso? Y se paró y se sentó y volteó a ver a mi madre y le dijo, explícame cómo pueden saber eso. ¿Cómo pueden saber eso? Y en ese momento yo me di cuenta de que era real lo que me habían dicho. Y la energía que se siente, y cuando termina y todo regresa a la normalidad,
fue así de... No sé cómo hacen lo que hacen, pero sí lo hacen. No sé cómo lo hacen, no entiendo, pero sí hay muertos que los acompañan. Es muy impresionante. Creo que ese tipo de cambios de energía a veces no te das cuenta y lo sientes hasta que todo vuelve a la normalidad. Así o sea, es. te das cuenta, aquí había algo, o sea, aquí se sentía algo, aquí se escuchaba diferente. O sea, creo que incluso una forma de explicar cómo cambia una habitación, por ejemplo, con energía. Tú y yo que hemos estado en estudios de radio, en estudios de grabación donde no hay ningún eco y todo, y al entrar ahí se siente algo distinto, Sí. por la sonorización, ¿no? Sí. Por el arreglo que tienen. Pero cuando sales ya vuelves a la normalidad. Y muchas veces tal vez no con el sonido, o a veces incluso sí, pero se siente de repente. La habitación se percibe distinta y te das cuenta ya que vuelve a la normalidad. Así es, así es. De hecho, es una excelente descripción esa. Así se siente. Ahí cuando entras a la cabina, inmediatamente sientes el ambiente distinto por el sonido. Te escuchas, ¿no? Escuchas hasta casi los latidos de tu corazón. Es muy extraño, sí. Wow. Oye, pues te voy a contar la última historia que híjole, hablando de lo que debes y no debes de hacer, pero que nos mueven las emociones. Esta es una gran historia al respecto. Se llama Celos y nos la manda nuestro amigo Luis Domán. Mira, él nos cuenta que tenía una relación, ya supongo que ya llevaban un tiempo, y en aquel momento, cuando le ocurre esta situación, que fue hace algunos años, él estaba solo en ese momento en su casa. Su novio se había ido con su familia y habían viajado a otro estado porque había fallecido el abuelo. Entonces, el novio y su familia pues se fueron al funeral y más, y él se quedó solo en casa. Estando ahí solo en casa, pues él se dedicó a hacer su vida normal. Él es una persona que no tiene realmente como creencias, ¿no? Ni religiosas, ni tampoco, o sea, los fenómenos paranormales y más, no le interesan tanto hasta ese momento. Resulta que el novio y su familia se dedican, entre otras cosas, a la brujería. Pero todos. Mamá, papá, abuelita, abuelito. O sea, es una familia que se dedican a eso. Y él lo sabía, pero simplemente era así como de, ok, chido, no me importa, ¿no? Y él continuaba con lo suyo. Dice que se acuesta a dormir esa primera noche que se queda solo y por alguna razón sintió que no debía dejar la puerta cerrada, así que la dejó abierta. Su alarma debía de sonar a las 5 de la mañana para que él se pudiera preparar para ir a la universidad. Sin embargo, dice que mucho antes de las 5 de la mañana, comienza a sonar su teléfono, comienza a vibrar. Y la vibración lo saca del sueño y piensa que es la alarma, que ya son las 5 de la mañana, pero no, es un poquito más temprano. Era un compañero de su universidad que le había mandado mensajes de WhatsApp diciéndole que había un proyecto que debían entregar esa mañana, pero no lo habían hecho. ¿Se les olvidó? Y entonces este amigo se acordó y le dijo, oye, tenemos que preparar el proyecto y es para hoy, ¿no? Entonces, párate y hazlo, ¿no? O sea, en friega. Entonces, él así medio despierto, medio dormido, cogió el teléfono, lee el mensaje y de repente, mientras está leyendo el mensaje, todavía acostado en su cama, así como de que, ay, no, me voy a tener que parar, nota un movimiento en la entrada de su habitación. Y voltea y lo que ve lo puso súper nervioso. O sea, ese sueñito que tenía se acabó. En la entrada de la habitación había una mujer. Estaba parada ahí en la entrada de su recámara. Dice que era una mujer altísima. La cabeza llegaba hasta el borde, del tamaño de una puerta. Esta mujer estaba ahí con un vestido harapiento y el cabello larguísimo y muy descuidado. El cabello incluso le caía como sobre el rostro. Y llegaba
más abajo de la cintura. La mujer era ultra delgada, descalza, parada, observándolo. Cuando en el momento en el que él observa a la mujer y la mujer se da cuenta que está siendo observada, comienza a levantar su mano, la lleva hacia su cara y se señala un ojo. Claramente diciéndole: te estoy observando. Él, en el miedo, entra en pánico y lo único que se le ocurre es, con las cobijas, taparse hasta la cabeza. Se tapa hasta la cabeza y se da cuenta de que ni siquiera se sabe así como que bien una oración o algo. Piensa que a lo mejor solamente fue producto de su imaginación. Se calma y cuando quiere volver a retirar la sábana de su cara, ya no puede. Todo su cuerpo había entrado en este estado de inmovilidad, conocido como que se te sube el muerto. Ya no podía moverse, pero además de eso, comenzó a sentir como si la sábana empezara a pesar más y más y más. Dice que sentía como si una tonelada estuviera por encima de él, como si la sábana de repente estuviera hecha de plomo. No se podía mover ni un centímetro. Lo único que podía hacer era gritar dentro de su cabeza. Este peso que sentía, se dio cuenta de que era aquella mujer que se estaba acercando, se estaba trepando por encima de él. Se estaba trepando y ocupando el espacio que en la cama ocupaba generalmente su novio. Ya sabes que siempre tú tienes tu lado de la cama y hasta cuando duermes solo, duermes de tu lado de la cama. Respetas el espacio, por supuesto. Respetas el espacio. Esa cosa se estaba acostando sobre él y en ese espacio. Estaba ahí. Él dice que empezó a sudar frío porque tenía un terror tremendo. Y esa cosa, esa mujer, empezó a olfatearlo. Y él sentía como su aliento atravesaba la sábana y era un aliento frío, gélido. Sentía cómo tocaba su cara, su cuerpo. Mientras estaba ahí experimentando esto horrible, empezó a tratar de calmarse, porque esto no se iba a detener. Cualquier oración, la que sea, tengo que saberme una. El Padre Nuestro. Padre, no podía recordarla y gritaba dentro de su cabeza. Comenzó a luchar, a tratar de moverse, no se podía. Cerró los ojos, que era lo único que podía hacer. Cerrar los ojos, empezó a respirar, sintiendo esta cosa ahí a su lado. Y ahora sí, calmado, pudo recordar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y empezó una y otra vez, hasta el punto en que se quedó dormido. Obviamente, comienza a sonar su alarma a las 5 de la mañana y se despierta. Lo primero que hace es observar a su alrededor, observar la cama, observar la entrada. No hay nada. Todo el ambiente está normal, como si nada hubiera pasado. Qué raro, qué extraño, no lo entiendo, pero bueno, se para, se prepara y se va rápidamente a la universidad. Ya estando ahí, pues se da cuenta como que a lo mejor tuvo un mal sueño, una pesadilla, ya sabes, ¿no? Estos sueños ultra vívidos y nada más, ¿no? Entonces, pues ya más calmado, regresa esa tarde a su casa, después de la universidad, de haber salido con unos amigos, y llega la hora de acostarse. Cuando llega, observa algo horrible. En su cama, en la sábana blanca, del lado donde se había subido la mujer, había una mancha negra, como si hubieras vertido café bien cargado sobre la cama. Y además tenía un olor a putrefacción asqueroso. Él se dio cuenta en ese momento de que pues no había sido
una casualidad, no había sido un sueño, no había sido una pesadilla. Él no quiso decirle a nadie esto que había vivido, pero se dio cuenta de que algo había cambiado. Era como si cuando estaba él solo hubiese alguien más, alguien que lo estuviera observando. Él trató de calmarse, obviamente cambió las sábanas y llegó su novio al fin. Entonces, él cuando llega, después de haber limpiado, tirado la sábana a la basura y todo esto, le cuenta lo que sucedió. Le dice: no vas a creerme, pero ahora que no estuviste, en la noche tuve esta experiencia. Él lo observaba con una sonrisilla y su respuesta lo dejó helado. Le dijo: no te espantes, tú sabes que yo soy muy celoso. Entonces, mientras no estuve, te mandé a una entidad para que te vigilara, para evitar que alguien más se te acercara en mi ausencia. Él obviamente al escuchar esto se da cuenta de que es una completa locura lo que hizo y decide terminar su relación. Le dice que eso no está bien, que está loco. Y esa misma noche, lleno de ira, toma sus cosas y se va. Pues pasa el tiempo y él deja de hablar con esta persona, pero lo seguían observando. Él seguía sintiendo que alguien estaba cerca, observándolo, y empezó a pensar que quizá nada más era producto de su imaginación. Otra vez, de mi imaginación, por lo que viví, por lo que me dijeron, esto no es cierto. No puede ser que alguien me esté vigilando. Meses después de haber terminado esta relación y de convencerse de que esa sensación de que lo observaban no era real, conoció a un chico. Lo invitó a salir y no llegó a la cita, pero sentía que lo observaban nuevamente. Luego conoció a otra persona y al principio era agradable y luego, como si algo malo estuviera en él, se alejaban. Comenzó a perder a sus amigos hasta el punto de literalmente quedarse solo. Las pocas personas que todavía mantenían un poco de comunicación con él le decían: oye, yo creo que te tienes que ir a checar. ¿Por? Hueles como muerto. Y quizá no creas lo que te voy a decir, pero siento que hay alguien detrás de ti. Él dice que con el tiempo comenzó a notar de repente una sombra que lo acompañaba, algo que estaba así, de reojo. Y termina diciendo lo siguiente: te escribo este correo, Fepo, ya que esta madrugada me despertó un ruido. Fue como si un vaso se cayera al suelo sin romperse. Me levanté y busqué el vaso con la mirada. Nuevamente en la entrada de mi habitación estaba aquella mujer, sonriendo. Levantó su mano, se señaló un ojo, indicando que me continuaba vigilando. Y yo sigo solo y sin pareja. Dios de mi vida, creo que he escuchado historias de parejas tóxicas, pero esta se lleva las palmas. Qué cosa tan intensa. Además, siento que tiene un elemento que me parece súper importante, que es lo que ves cuando se te sube el muerto, porque hay una explicación científica, es una parálisis del sueño. Me ha pasado, supongo que te ha pasado, sí. Son cosas que puedes ver como algo normal, pero también hay quien dice que cuando estás en ese nivel de conciencia, sí puedes ver cosas que están en otros planos. O sea, abrir tus ojos y tu cerebro estando dormido o medio dormido aún, que puedes ver cosas que sí están ahí.
como en este caso. Así es. Por eso, no sé, yo no me confío de lo que veo cuando tengo parálisis del sueño. Jamás. Así es. A ver, te toca cerrar, ¿no? Me dejaste el privilegio de cerrar y yo creo que es de las mejores historias que me tocó leer esta noche. Está súper intensa y es de Daniel Gasca. Se llama Quiero salir. Sucede curiosamente el 31 de octubre de 2023, hace poco, en Halloween pasado. Él nos dice que se organizó un recorrido nocturno por el cementerio municipal de su ciudad, organizado por el ayuntamiento y con guías que iban compartiendo historias del lugar. Le resultaba particularmente interesante porque es un cementerio muy antiguo, de más de 150 años, y él, al ser un gran fanático de estos temas y lo paranormal, pues se pone de acuerdo con su prima y con una amiga para ir todos juntos. Pero cuando llegan se dan cuenta que ese día parece que el cementerio está repleto de turistas extranjeros. ¿Qué sucede? Pasa en esas fechas, atraídos por nuestras tradiciones, pero sí se llena de mucha gente de otros países. Dice que incluso algunos iban disfrazados porque pues era Halloween. Pero también era una noche muy agradable para un paseo de ese tipo. Era cálida, un poco nublada, con viento. Y de repente, antes de empezar, cayó una llovizna muy ligera que casi parecía llenar todo de niebla. O sea, era el escenario perfecto para un paseo de Noche de Brujas. Se formaron dos grupos, uno con guías en inglés y el otro con un guía en español. Y como ellos apenas alcanzaban a escuchar al guía en español, era un grupo grande, su prima y él deciden irse con el grupo en inglés. Ellos lo entendían un poco, entonces dicen, ok, nos vamos por acá. Es importante señalar que el cementerio tiene una calle principal por la que pasan carros durante el día y se cierra durante la noche, y tiene calles laterales más estrechas que ya son únicamente para el peatón. El recorrido fue por la calle principal y un poco más adelante iban ellos, que el grupo en español, para que no se confundieran los sonidos, para que no se juntaran. Y casi al empezar, el megáfono de su guía se descompone, pero aún así se esforzó por hablar lo más alto posible y les dijo que siempre en cada punto iba a esperar a que todos estuvieran juntos para que todos alcanzaran a escuchar de la mejor manera, para no tener que gritar. Y al llegar al final de la calle principal, la guía les indicó que tenían que regresar al punto inicial para hacer la última explicación. Era el último punto de interés, pero tenían que volver. Y como iban caminando todos muy despacio, su prima tuvo una gran idea, y era que exploraran, que se fueran de regreso por los caminos laterales para ver las tumbas. Y bueno, grandísima idea, ¿no? Estás en un paseo en un cementerio, vamos a separarnos del grupo principal, vamos a investigar, a ver si vemos algo interesante. Pero bueno, dice que mientras caminaban iban bromeando con escenarios hipotéticos sobre qué pasaría, por ejemplo, si en ese momento se apagaran todas las luces, qué iban a ver, qué iban a escuchar. Y entre risas nerviosas iban caminando entre las tumbas, iban disfrutando de su noche, porque al final de cuentas iban para eso, para asustarse, para vivir un paseo nocturno en un cementerio. Pero aclara que nunca se burlaron de los muertos, y eso es muy importante, y creo que cualquier persona que visite un cementerio tiene que tener eso muy en cuenta. Cuando pasaban por el área de las tumbas de niños, Daniel le explicó a su prima sobre la tradición del Día de los Niños Difuntos, ¿no? Y justo cuando iba hablando de eso, llegan al fondo del pasillo y ven una estatua de un ángel con el dedo en la boca, como pidiendo silencio. No hubiera sido tan extraño, o sea, era una visión rara de repente ver a ese ángel, pero pues era como muchas estatuas. Pero en ese momento escucharon algo, una voz como de un niño, una voz ahogada, que decía: mamá, papá, quiero salir. Y lo decía de una forma ya muy triste, muy débil, como si fuera un último aliento. Y dice que cuando escucharon eso, hubo un alboroto como de perros ladrando muy a lo lejos, porque ahí no había cerca, pero que se sintió un cambio en la energía, un cambio en la vibra.
Evidentemente se asustaron y corrieron los dos para alcanzar al grupo que ya estaba terminando el recorrido, que ya estaba llegando a la entrada. Y lo único que hacen es acercarse a la guía y decirle: oye, acabamos de escuchar algo súper extraño, quizás esperando que ella los calmara y que les dijera que había sido su imaginación. Pero al contrario, ella les cuenta una historia que resulta de verdad sumamente escalofriante. Les dijo que justo frente a ese ángel que está pidiendo silencio estaba la tumba de un niño que murió hace 20 años. Un niño que toda su vida fue muy enfermizo, que vivió su muy corta vida permanentemente enfermo de algo. Que una noche se puso muy grave, se debilitó mucho de un día para otro y su familia lo llevó a un hospital, lo internaron de emergencia, le hicieron todos los estudios posibles. Y lamentablemente les tocó un médico muy inexperto ese día, que no supo interpretar ciertos resultados. Lamentablemente, más tarde esa noche, el niño muere a las 2 de la madrugada. Y los servicios funerarios fueron muy rápidos a petición de la mamá, que quería que su hijo descansara lo más pronto posible, sin el ajetreo de ceremonias, de velaciones en las que no creía. Ella simplemente quería que su hijo descansara. Y al día siguiente, antes de la tarde, entierran a su hijo en el panteón. Los papás del niño fueron al día siguiente al hospital a recoger algunos documentos, trámites que siempre son necesarios en estos casos. Y en cuanto llegaron, el médico del día anterior sale corriendo por uno de los pasillos con documentos en la mano y sin nada de tacto les empieza a preguntar por el niño, dónde estaba, qué habían hecho con él. Ellos le dicen que lo enterraron el día anterior, que hicieron todo rápido, que no querían pasar por ese trauma, por esos trances, que querían hacerlo lo más pronto posible. Y la siguiente parte me da escalofríos. Y es que al escuchar eso, el médico entró en una crisis nerviosa y les dijo: su hijo estaba vivo. Me equivoqué en el diagnóstico. Su hijo tenía catalepsia. La catalepsia, para la gente que no sepa, es un trastorno neurológico caracterizado por una pérdida temporal de movimiento y sensibilidad en el cuerpo. Durante un episodio de catalepsia, una persona puede parecer que está muerta. Tiene rigidez extrema, los músculos se tensan, el cuerpo se queda inmóvil en una sola posición. Por eso en la antigüedad a muchas personas con este mal las enterraban vivas. Porque baja tu ritmo cardíaco también, ¿no? Sí, al grado de casi desaparecer. Parece que estás muerto, aunque tú estás consciente de tu entorno. Ves y escuchas todo, sin poder moverte, sin poder hablar. Al escuchar eso, todos, hasta el médico, corren al cementerio. Evidentemente empiezan a cavar con palas, los papás hasta con las manos, desesperados, hasta llegar al ataúd, y encontraron el cadáver del niño en posición fetal. O sea, se había movido, había despertado. Y dicen que había un terror indescriptible grabado en su cara, como su último gesto. Su hijo fue enterrado vivo. Su hijo murió de asfixia durante la noche, en la peor pesadilla, yo creo, que cualquiera de nosotros podría tener. Sí. O sea, imagínate despertar y estar en una tumba. El dolor de los papás fue enorme. Las demandas llovieron sobre el hospital, pero nada les dio consuelo. Y no, ¿qué iba a hacerlo? Nos dice Daniel que la guía le dijo que los papás siguen viviendo muy cerca del cementerio y que todas las semanas van a dejar todavía flores a la tumba del niño que fue enterrado vivo. Y que todo parece indicar, según dice ella, que lo que escucharon esa noche fueron todavía los ecos del niño. Y me costó mucho leer esta parte cuando conocí esta historia. Está muy fuerte. Creo que está súper fuerte. Como papá, ¿cómo te recuperas nunca de eso? No manches.
No, man, esta sí estaba muy fuerte, ¿eh? Sí. Oye, pero fueron, ¿Qué? creo que muy buenas historias. Sí. Tal vez no con un tema en específico, Muy buenas. pero todas me gustaron mucho. Sí, a mí también. A mí también. Y voy a sonar bien fan, pero qué chido es estar escuchando historias así directamente conforme las vas narrando, así frente a frente. Es una experiencia bien chida. Qué chido y que se repita, ojalá. Sí, ojalá. Ya verás que sí. Oye, Uriel, te agradezco muchísimo. Creo que ha sido una experiencia increíble. Creo que la gente se la va a pasar con muchísimo terror. Además, no sé, concordarás en que estas historias con sus temas paranormales y más, pero tienen un núcleo humano muy fuerte. Muy fuerte. Por supuesto, que es parte de lo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, en Relatos de la Noche, que siempre tengan un elemento que te haga ir más allá de la historia de fantasmas que te da miedo, y creo que las historias de hoy cumplen con eso. Hay una gran historia detrás, hay historias de personas y no solo historias de fantasmas. Así es, no solo historias de fantasmas. Uh-huh. Qué bárbaro. Muchísimas gracias. A ti por invitarme. Antes de que nos vayamos, ¿nos puedes volver a repetir redes sociales y cómo encontramos el canal? Sí, el canal lo encuentran en YouTube, en Spotify, en cualquier plataforma de audio como Relatos de la Noche. Tiene que ser, espero, la primera opción que les salga. Sí es. Y salvo en Facebook, que es diagonal Relatos de la Noche. En todas las demás redes sociales, que ya estamos usando hasta TikTok, nos encuentran como RDLN Oficial. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A ti, yo creo que también mucha gente de Relatos va a estar muy contenta porque, así como tú dices que te solicitaban esta colaboración, mi canal está lleno de comentarios de ¿cuándo vas con Fepo? ¿Cuándo haces algo con Fepo? Por fin se logró. Ahí está, por fin se logró, muchas gracias. Yo les recuerdo a las personas que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, sus experiencias reales, por favor, háganlo al correo fepo@podcastparanormal.com. Recuerden que si quieren que su historia sea anónima y no digamos su nombre, al principio del correo coloquen la palabra anónima o anónimo, por favor, para que no vayamos a cometer un error. Y si nos ayudan también colocando en el asunto del correo de qué género ustedes consideran que es su historia, también nos ayuda a recolectarlos y ponerlos más rápidamente en un capítulo de Insomnio. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana para escuchar más experiencias reales terroríficas de la audiencia, así que escúchenlas si se atreven.